Hola Jaime, muchas gracias por el tiempo que me concedes para platicar, pero ahora acerca de tu nueva novela, como, ahora sí que puedo decir, mi tocaya, Susi, solo el apellido es lo que cambia, que para los que ya te conocemos y hemos seguido tus lecturas, eh, sabemos que hace una conexión con Mundo Umbrío. Entonces, quisiera que me platicaras cómo nace esta historia y también acerca de este título, porque si no mal recuerdo, es muy peculiar, o sea, utilizas nada más el nombre de nuestra protagonista. Entonces, platícame Sí, un poco. claro. Muchas gracias primero, Susi, por darme espacio en tu medio. Me da muchísimo gusto volver a platicar contigo. Susi Fan sale de Mundo Umbrío. Mundo Umbrío es una saga que tengo, que son 4 libros, son muchísimas páginas, son más de 2000 páginas que ya se terminaron, ya está terminado el último volumen, pero pasaba el tiempo y los lectores y lectoras me decían que querían más historias. Y yo dije, pues ya se acabó Mundo, o sea, ya tienen cierre, tienen final, tienen todo. Pero eso quiere decir que había todavía gusto y una avidez por seguir explorando. Claro, yo tenía muchas apuntes de más personajes, de cosas que saqué, y había unos personajes dentro del universo de Mundo Umbrío que leen libros, y esos libros se llamaban, leían los libros de Susy Fan. Entonces es muy curioso porque son personajes no humanos, se llaman, son como chupasangre, vampiros. Y así como nosotros leemos sobre personajes paranormales, resulta que los personajes paranormales se divierten leyendo sobre humanos. Y entonces a ellos se les hace divertidísimo leer historias de aventuras. Y en este caso ellos leían sobre una chica que resolvía misterios en una preparatoria, la chica gótica de la prepa que resolvía misterios. Y entonces yo empecé a apuntar de qué iban las historias y ya cuando me empezaron a pedir libros, de pronto dije, bueno, claro, puedo empezar a desarrollar los libros que leen los personajes dentro del otro libro, como un juego literario. Y fue así que empecé a desarrollar, le dije a la editorial que si se animaba y me dijeron, va, se les hizo curioso. Y así fue como hice Susy Fang, el caso del novio tóxico, que es el que acaba de salir recientemente. Conforme fui leyendo la historia, la verdad es que sí, me surgió a mí esta duda. Y sí, sabemos que Susi lee de todo género, lee bastante, es una lectora bastante ávida, o sea, muchísimo que lee. Si ella tuviera, si ella tuviera una playlist para sus libros, qué género crees que sería el que escucharía más? Obviamente ya nos dijiste que es un poco gótica y todo, pero también lee romance, lee de todo, entonces, Es que para ella es la mezcla perfecta, el romance, y bueno, ella por ejemplo menciona una artista o un artiste, porque es no fluido, es Sopora Eternus, o Anna Barney, que es súper disruptive. Entonces es como algo que le gusta mucho, pero también oiría Rosalía, porque es omnívora en todo, y también oiría a Taylor Swift, o sea, realmente Susi le gusta lo misterioso, lo extraño, pero le gusta el amor, porque ella cree en el amor. Entonces, por eso no encaja con los góticos totales de la escuela, porque es como, para ellos es un poco fresa, para los fresas es totalmente gótica. Entonces, ella nunca encuentra como quién la entiende, pues la única que la medio entiende es su mejor amiga, que es Rana Peluda, así le llaman, pero se llama Nereida. Entonces, Susi, yo creo que ella, así como tiene el gusto por la lectura muy amplio, del mismo modo, ella es capaz de escuchar y disfrutar muchos géneros musicales. sí, algo que es muy peculiar y que se habla en la novela, y de hecho está en el mismo título, hablamos acerca de la toxicidad. Este tema en particular, cuando tú empezaste a desarrollarla, pensaste que era un momento oportuno para hablar acerca de estos temas que son difíciles y sobre todo para estas juventudes y bueno, en general para todos, pero en la juventud donde a lo mejor confunden mucho esa parte del amor cuando ven estas banderas ahí que dices, a ver, cuidado. Y Nere y esta Susi, de hecho, hasta critican, pero se ven envueltas finalmente también ellas. Sí, critican y caen, pobrecitas, porque, claro, lo que pasa es que en cualquier edad puede llegar a suceder, obviamente, pero en la primera juventud o en la adolescencia es más vulnerable porque todavía no tienes experiencia en la vida, no tienes experiencia en relaciones, no tienes experiencia con una pareja, con un novio, novia, todavía no estás aprendiendo.
estás aprendiendo muchas cosas, a moverte en el mundo, a desarrollar la autoestima, a encajar en un grupo de personas, a saber quién eres, a autodescubrirte. O sea, son muchos procesos que llegan a suceder por eso es tan intensa la adolescencia. Y claro, dentro de todo esto es muy fácil empezar a confundirse, se preocupa por mí, me controlan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y justo yo lo tenía desde un principio, la verdad, desde un principio, porque yo la primera escena que tenía en mi cabeza es una chica que ha roto con el novio más tóxico que ha tenido y resulta que este chico regresa más allá de la muerte. Ya está muerto. No estoy dando un spoiler porque así empieza el libro, así es la contraportada y así está la portada. Entonces, pero ahora tienen que ver por qué está sucediendo. Entonces, para mí era como muy importante usar la figura del zombie o del redivivo como la putrefacción del amor, como una relación, como ese chico que ella veía como el más guapo de la escuela, pues resulta que esa relación se pudrió, ese amor rápidamente se echó a perder y ahora él viene, como ya encarnada esa putrefacción, por ella a buscarle, a pedirle ayuda. Entonces, para mí era muy importante como tocar este tema, el tema del amor tóxico, en muchas otras vertientes. Por ejemplo, su amiga Nere tiene unos papás súper tóxicos porque son papás que continuamente están descalificándola como persona por su aspecto. Entonces, y siempre ella nunca les da gusto. Entonces, para mí era como muy importante tomar este sentido y las advertencias de cómo protegerte ante una relación tóxica. Justo, y también esa toxicidad que hay dentro de las instituciones, ¿no? Que también vemos cómo, pues, se maquillan las cosas, ¿no? Que decimos: "No, es que aquí no pasa, aquí hay es una escuela de prestigio y aquí no puede suceder nada que pueda, ahora sí que manchar, tener una manchita", ¿no? Y, lo vemos dentro del desarrollo, vemos cómo también esta parte que, de hecho, me parece que yo te lo comenté cuando nos vimos de que, cómo también los papás le ceden de alguna manera la responsabilidad de los hijos ya dentro de la escuela y no aceptan también que de casa hay que también cómo los educamos, ¿no? Y a su vez, en la escuela se deslindan y los mandan con otras autoridades, otra instancia para que, o sea, el chiste es que se va haciendo una cadenita, cadenita, cadenita. Es lo que llega a suceder. Entonces, al final, quien te da el consejo es el amigo que menos sabe y es el que te termina diciéndote qué hacer. Porque, claro, los papás dicen, pues ya yo ya te eduqué, vete a la escuela, pero la escuela dice, no, pero yo te educo, pero quien te forma es en casa. En casa te tienes que formar, te tienen que dar los valores, etcétera. Entonces, y al final en casa, pues o están muy ocupados, o no, ya se perdió la confianza por algún momento. Y entonces, claro, en mi historia pasan muchos como adultos evasivos, que lo que hacen es evadir, 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 evadir o minimizar los problemas de los chicos, ¿no? Que dicen, pues es un adolescente, o sea, lo tuyo no es un problema, o sea, ya olvídalo, pasemos a otra cosa, y entonces minimizarlo hasta que, claro, estallan todos los problemas. Y todo eso, bueno, es como este microcosmos de la escuela, el Instituto Burgoa, que es donde se desarrolla la gran parte de la historia, es como este pequeño universo donde se desarrolla lo que es crecer. Quisiera que me platicaras también cómo es que desarrollas esta parte. Ya sabemos que eres un experto, pero un experto en esto del ambiente, de la atmósfera, de las escenas, que también forman parte importante de. En esta novela sucede lo mismo con esta casa, de la cual es una casa muy peculiar, pero también dentro de la institución, que también tiene algo, sus partes ahí, chuscas, sus partes en donde, pues, finalmente una institución escolar. Eh, ¿Cómo desarrollaste esta ambientación y la atmósfera para esta historia? Yo estudié cine, estudié en una escuela de cine de la UNAM, por lo tanto yo tengo esta formación como visual. Entonces yo lo que hago, normalmente cuando tú haces una adaptación o vas a preparar una serie o una película, tienes que hacer lo que se llama la carpeta. Bueno, se hacía en mis tiempos, ya hablo como viejito, porque todo era en mis tiempos, ahora seguramente es otra cosa, es en un deck digital, etcétera. Pero en mis tiempos tú haces una carpeta y en la carpeta tú montabas visualmente tu historia, tú ponías escenarios, tú ponías fotos, ponías pintores, ponías tipos de ropa, vestuario, colorimetría, y yo hago todo eso todavía. Entonces, cuando voy a hacer un proyecto, lo que hago, yo veo
hago planos, a veces hago dibujos, busco en internet, hago catálogos, hago fichas, hago visuales. Entonces yo tenía incluso estilos, qué tipo de estilo era la escuela, porque son unas casas como muy antiguas, como estilo, no sé, Santa María la Ribera, que ya son escuelas. Entonces, más o menos yo tenía como el plano de cómo se desarrollaba y también la casona, de qué año era, de qué estilo era, que además por dentro tiene secretos. Y todo eso yo hago una carpeta y ya en la carpeta a mí me ayuda visualmente. Tal vez por eso me dicen que leen mis historias y parece que están viendo una serie o una peli, porque todo yo lo desarrollo como si fuera a ser una serie o una peli. Y entonces eso me ayuda mucho para la atmósfera. Eso me ayuda muchísimo para la atmósfera porque yo tengo todas las referencias visuales de cómo me van ayudando y lo hago siempre al final termino haciéndolo porque creo que es necesario para darle todo este soporte a mi historia. Entonces yo me tomo muy en serio la investigación de todo tipo para la historia. Y entonces, si hay un personaje que se viste de unas maneras, empiezo a investigar el tipo de vestuario, como si fuera yo vestuarista, todo eso. Si el personaje está en putrefacción, me meto a leer estudios. Pues como de autopsias, de procesos de putrefacción en un cadáver, según las condiciones, según la altura, según la humedad, según la temperatura del ambiente, la estación del año, y entonces todo eso yo lo apunto y ahí lo voy colocando porque quiero que cada detalle, obviamente, seguramente me equivocaré en algunas cosas porque ojalá fuera yo así como una supermente, pero yo intento siempre que cada uno de los detalles del libro, incluyendo la atmósfera, esté súper sustentado. Sí, vaya, ahorita que me dices, o sea, sí me quedo así, wow, okey. Y se nota porque tan solo cuando estás haciendo los pócimas, estos personajes muy queridos, que son personajes nuevos, podemos decir, para esta novela. Estamos hablando de Bari y Dobrina, que la verdad es que son unos personajes que quieres mucho, o sea, desde que los empiezas a leer, la convivencia que tienen ellos, que tienen también con Susi y con Ereso, y bueno, sí, yo iba a decir algo No, que no, esa convivencia que tienen, platícame de estos personajes, porque finalmente cada uno de ellos, aunque son secundarios, incluyendo a Nere, o sea, les desarrollas la historia. Y yo creo que va a haber más, ¿verdad? Va a haber más libros. Ah, esperemos que sí. Claro, en Eri, todos esos son personajes secundarios, pero a veces los personajes secundarios se roban el protagonismo de la historia porque terminan siendo muy carismáticos. Y como no tienen el peso de tener toda la historia, ellos pueden tener su propia historia que hace contrapeso, que abre otra área del tema central. Entonces son personajes que a veces brillan muchísimo. Y ahí aparecen dos personajes que son los que vinculan con el universo de Mundo Umbrío. No aparecen en el universo del Mundo Umbrío, son de otro clan, son de otra ciudad, de otro nido, tienen su propia historia, ellos van huyendo por una razón que ahí se explica. Y esos personajes son unos personajes que están buscando justicia en su mundo. Esa es su propia trama que ellos traen. Y ellos vienen porque no son humanos. Ese es el gran misterio. Entonces, ¿qué son? Parecen humanos, pero no lo son. Entonces, bueno, para Susi eso es como ganarse la lotería porque ya todo lo que en toda su vida ha leído cosas de terror o romance paranormal, está viviendo por primera vez su propia historia, ya no es en un libro, sino que la está viviendo día con día. Entonces ya no se asusta, se asustará un poquito, pero se emociona más, aunque a veces sí son cosas muy tétricas lo que llegan a suceder en esas casas. Y estos personajes son personajes que también tienen su historia, no porque sean personajes chiquitos, también los desarrollo, tienen su trama, su subtrama, sus conflictos, su objetivo. Por ejemplo, el personaje de Dobrina yo creo que de los que más amé dentro del libro está ahí. No les diré por qué, ya lo leerán. Es un personaje que tiene unas características muy curiosas de personalidad y a mí me gusta muchísimo ese personaje. También Rana Peluda se me hace un gran personaje y ellos conectan totalmente con Mundo Umbrío. No es necesario haber leído Mundo Umbrío, lo repito, porque Susi está igual que los lectores. O sea, Susi ni siquiera sabe qué es el mundo umbrío, ni la palabra Umbría, no sabe qué es, cree que es una región de Italia o qué es eso de Umbría. Entonces, junto con Susi, los lectores que no saben de ese universo van a empezar a aprender junto con los otros personajes que mencionamos qué es el mundo umbrío y de dónde vienen. Ya si le leyeron Mundo Umbrío, pues van a encontrar un montón de pequeñas referencias donde van a empezar a identificar muchas cosas de este universo. sí, sí, sí. Y en verdad,
tienen que leerlo, ¿eh? Les va a encantar, les va a encantar, yo estoy segura. Si les gustó los demás libros que han leído de este Jaime, no, 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 este también lo van a amar. Pero bueno, continuando con este, tiene un tono muy peculiar. Y el tono de voz, bueno, de los personajes de cada uno de ellos, me lleva a preguntarte cómo hiciste alguna investigación, te acercaste a los jóvenes, cómo fue este proceso también para dar, porque creo que conectan mucho, ¿eh? O sea, yo he escuchado a los jóvenes y lo he estado viendo y la verdad es que conectan mucho con el tono, con el lenguaje que utilizaste. Pues es una pregunta muy interesante, es una pregunta técnica, porque es como un autor de mi edad, o porque yo fui joven, pero el siglo pasado, o sea, fui adolescente el siglo pasado. Entonces, pues ya mi adolescencia está muy lejana. No, yo no podía poner el lenguaje que yo hablaba cuando era joven y como recuerdo como unos, porque era un lenguaje ochentoso que ya ahorita solamente sería de época para hacer una historia de época. Pero yo lo que hice fue buscar la parte emocional de los jóvenes, que es la misma que yo viví y la misma que van a vivir los jóvenes en el futuro, que es el amor, la autoestima, el bullying, los subgrupos en una escuela, las mini tribus que hay en una institución, todo esto, este pequeño universo, yo creo que se replican. La tecnología cambiará, pero eso se replica. Entonces yo lo que hice fue y ponerle a Susi su propio lenguaje. Ella habla como una chica, como una adolescente, pero ella usa su propio lenguaje. Algunas cosas serán como algunas palabritas que están por ahí de moda y otras que ella se inventa, como los clonovios, los machicistas. Ella tiene como clasificación de todo porque como ha leído tanto y le encanta hacer clasificaciones y porcentajes de historias, y entonces ella siempre pone lo que más, o sea, el más like y lo más dislike de todo en la vida, de novios, como esos que es muy de redes sociales, de qué te gusta y qué no te gusta, qué te gusta. Todo el mundo, todo el tiempo se te está preguntando continuamente qué te gusta o qué no te gusta. Y entonces Susi empieza a construir su propio lenguaje, su propia red. Entonces lo que yo hice es justo eso, como construir un lenguaje de una chica muy sui generis, porque es muy sui generis Susi, esta chica gótica, romántica, y que tiene una visión muy sarcástica también del mundo, porque usa mucho humor negro. Entonces, bueno, yo me divertí muchísimo, de pronto la empecé a escuchar en mi cabeza como si fuera una voz, y en ese momento yo dije, ya tengo el personaje, ya nació, entonces yo tengo que darle espacio para que salga. Entonces, no es que yo me haya ido afuera de una escuela con una libretita a apuntar, porque así como, ¿cómo? ¿Qué están usando? Porque si hubiera hecho eso, la frase que está de moda ahora, seguramente en 2 años ya no está de moda, y así va cambiando continuamente. Es cambiar, en lugar de eso, es como capturar el espíritu de qué es, cómo se comunica a unos personajes jóvenes. Sí, sabes, ahorita, bueno, que te escucho hablar acerca también es como, hablas no acerca, no nada más del narcisismo o de la toxicidad, sino también de las responsabilidades, como es en el caso de Nino, que tiene una responsabilidad, pero la quiere evadir y bueno, yo creo que también fue un personaje al cual, pues sí se castigó, sí le fue no muy bien. Platiquemos acerca de este personaje ahorita. Claro, Nino es un chico muy narcisista porque es el chico guapo de la prepa y es un chico que no, aparentemente no tiene por qué esforzarse por nada, porque todo le llega, todo se lo dan, todo se lo dan, todo se lo dan, pero lo que empieza a desarrollar es que es como un ligador compulsivo, como que si tuviera síndrome de Casanova, pero no hace relaciones profundas, lo que hace son relaciones totalmente superficiales y de hecho usa a las chicas porque nada más es una y otra y otra y otra, pero ¿qué está sucediendo? Que yo cuando desarrollé el personaje, yo dije, lo que está sucediendo es que este personaje tiene un vacío emocional que intenta llenar continuamente con cosas superficiales, con relaciones superficiales, con ser admirado, con jugar, con ser el mejor, con que todo el mundo quiera estar cerca de él, pero nunca lo terminan de llenar porque su vacío es más fuerte. Realmente hay un secreto de alguna manera cuando van a su casa y descubren realmente con quién vive, quién es este chico que parece que tiene la vida perfecta y resuelta. Y es duramente castigado justo por eso, digamos que hay una confluencia de cosas desgraciadas que le suceden al pobre Nino, pero Nino te sigue cayendo mal, sobre todo a mí me caía muy mal.
hasta una escena donde él empieza a darse cuenta de que nunca ha dado las gracias, de que nunca realmente ha agradecido por nada a nadie, de que quién es verdaderamente para él su amor filial como familia, quién es su familia para mí. Y cómo empieza a desarrollar una relación como de cariño, pero con un animalito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso es lo que me fue dando como la complejidad del personaje para que no se quedara solo en la superficie. Sí, y ahora yo bueno, te voy a agradecer como lectora que nos rindes un homenaje a todos estos que somos lectores de todo el género y lo cual en verdad te lo agradezco muchísimo. Se siente muy bonito ver y que haces estos porcentajes, bueno, que sucias esos porcentajes y que te va explicando que, este significa que es un spin-off, qué significa, no sé, el fandom, o sea, todo lo que ocupamos, literal, los lectores y que conocemos estos términos. Platícame cómo es que también surge esta idea. Como Susi es gran lectora, ella conoce los procesos de la lectura, sabe, por ejemplo, ya los que son muy lectores hablan como en una terminología muy precisa. Ay, mira, te recomiendo un page turner, ¿no? Ya que es un page turner, ¿no? Pues un pasapáginas o un libro que te hace pasar las páginas continuamente. Este libro tiene mucho fandom. Que es un fandom? Pues es este grupo que se reúne alrededor de los libros y conoces el lore del libro. El lore, pues es este background o el world building que está alrededor del libro. Entonces ya los muy lectores empiezan a desarrollar como cualquier otra actividad, seguramente los que leen manga tienen su propio lenguaje, los de anime, todos ellos. Entonces los grandes lectores empiezan a desarrollar y a manejar conceptos. El sundoku, que es estas torres de libros que dejas ahí pendientes en todos lados, que todos los lectores las tenemos. Entonces Susi lo que hace es justo eso, todos estos guiños son para los lectores, y los que, no, que se están adentrando al mundo de la lectura son como estos guiños y fue así saliendo. Algunos capítulos inician justo con eso, como con una pequeña explicación del universo de los lectores, porque obviamente Susifan es un homenaje a los lectores. Ante todo, un personaje que ama los libros. Creo que es el gran amor correspondido que tiene el Susi. El amor nada tóxico es el amor que tiene por los libros y la lectura. Sí, la verdad es que sí te agradezco muchísimo. Y para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos des tus redes sociales y nos digas en dónde pueden conseguir el libro. Claro que sí, Susie Fang, el caso de novio tóxico, lo pueden encontrar en librerías físicas, en librerías digitales, en la página de Penguin Libros también, que es la editorial que lo saca, tiene su propia página y envío gratis. También ahí lo pueden conseguir. Está también en audiolibro, entonces para todas las personas que les guste audioleer o que tengan alguna debilidad visual o una discapacidad visual, también lo pueden conseguir o que simplemente disfruten o que no tengan tiempo y que solamente tengan tiempo para audiolibro, está también en audiolibro. Y mis redes sociales, donde me pueden encontrar, y voy a estar ahí anunciando dónde voy a estar, en qué lugar, en alguna librería, dando firmas, es @JaimeAlfonsos, así como se oye la S de Sandoval al final, nada más la pura S, @JaimeAlfonsos. Donde soy más activo es en Instagram, pero también me pueden encontrar en Threads y también me pueden encontrar en Twitter y en Facebook. Es todos igual. Nuevamente, muchas gracias, Jaime, en verdad, quedé encantada, fascinada, y yo sé que así van a quedar ustedes también, amigos. Así es de que no olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista.